Buenas tardes a quienes se vienen incorporando. Y vamos sabiendo cuántos tenemos. Sí, vamos a esperar unos minutos, yo creo, Sí. para que se una toda la gente que está interesada, que es mucha, y daremos inicio. Por lo menos están ingresando estudiantes del doctorado. Eso es un buen... Sí. ¿Y cómo sabes quiénes se inscriben? Ahí en Acá. participantes, Ya. espectadores. Sí. Tenemos a Adriana, a Daniela Zanino, Mónica. María del Carmen, Mónica, Paulina. Sí, María Eugenia dice que está conectada. Bienvenida Teresita también, que hoy día va a Sí, estar está nuestra presente. decana, Javier. Ah, ¿qué tal? Gente ilustre en la presentación. Claro. Mira, me están poniendo presión. Claro. Acá no sale la hora. ¿Cuánto rato tenemos, más o menos? Es de 3 a 4 y media, pero la idea es que hay un espacio para que puedan hacer preguntas, comentarios, Ya, antes de que sean las 4 y media. súper. Así que ahí... Otra pregunta, ¿los participantes pueden hablar, digamos, pueden hacerme preguntas entre medio o están silenciados? ¿Cómo lo hacen funcionar normalmente? En general hablan desde el chat, ¿Ya? que hay dos chats. Uno donde están los Sí, participantes, que tú lo estás viendo probablemente, y hay otro que está abajo, que dice preguntas y respuestas. sí, el Q&A, sí. Ese correcto. Y ahí también aparecen preguntas a lo largo de la presentación. Tú puedes ir eligiendo si respondes ahí o hacia el final, si quieres, después con más calma puedes mirar y ir respondiendo. Claro. Ya, pero hay posibilidades de que sea un poco más interactivo, como Sí, que prendan Sí, sus micrófonos sí, en también. ya, donde dice attendees uno puede poner allowed to talk cuando alguien quiera hablar, porque Claro, por ahora están todos silenciados. sí, sí, ya. los participantes generalmente Ah, levantan la eso, mano y ahí ahí nosotros te ayudamos y le ponemos para que hablen. eso, fantástico, porque en el fondo como que hay varias partes donde me gustaría como interactuar un poco más, como para ver qué saben, qué no saben, qué les interesa, etc. Súper. Está también Carola Pérez, que es directora del Centro de Apego y Regulación Está ahí Emocional. abajito, o sea, no sé dónde está para ti en tu pantalla, pero es la que está también con cámara. Sí. Hola. Ah, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, Carola? Ya, ¿escuchan ya los Yo creo que sí. Sí. ¿Cómo que ya va a salir el sol y ya no salió? Sí, acá está como súper, con mucha bruma, tengo yo acá. Sí, como que iba a salir el sol, voy a cerrar la ventana. Venga. Se nubló, de hecho. Sí, ¿verdad? Sí.
haciendo... Empezamos a las 3:05 en un minuto más. Ya son las Bien. 3. Son Son las las 3. 3:05. Para mí todavía son las 3:04. ¿Qué dicen? Ya, yo creo que sí, en honor al tiempo mejor partamos y ahí la gente se va sumando, ¿no? Estamos bien. Si llevamos 15, Muy bien. estamos bien. Al menos están los más interesados. Bueno, damos la bienvenida a todos y a todas. Y hoy día tenemos el gran placer de escuchar a Javier Brofman en estos coloquios del doctorado en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología. Este coloquio va a tener una duración de 1 hora y media, donde primero Javier va a exponer y luego habrá tiempo para preguntas y respuestas, pero también durante la conversación Javier propone que puedan haber también comentarios o preguntas, ¿cierto? Sí. Ya. Javier es ingeniero comercial, mención en Economía de la Universidad de Chile, es máster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de Nueva York y PhD en Administración Pública de American University. Actualmente es profesor de la Escuela de Gobierno y director académico del Magíster en Economía y Políticas Públicas en la Adolfo Ibáñez, en la Universidad Adolfo Ibáñez. Su campo de estudios es el desarrollo económico, la pobreza y vulnerabilidad y los sistemas de protección social. En particular, su trabajo se centra en ámbitos como la pobreza, la desigualdad y la evaluación de políticas sociales en países en desarrollo. Ha sido economista del Banco Mundial, consultor para el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo y la FAO. También ha asesorado a diferentes gobiernos como Indonesia, Chile, Nicaragua, Trinidad y Tobago, Laos, Camboya y Nepal en la formulación y evaluación de distintas políticas públicas. Y es padre de 2 hijos, ¿verdad? Los dejo con ustedes, a Javier, y muchas gracias, Javier, por estar aquí hoy día. No, muchas gracias, Daniela, por invitar. Gracias a la Universidad del Desarrollo por este espacio un poco para compartir mis intereses. Así que muy agradecido de estar acá. Y como les comentaba antes a los otros panelistas, mi idea es lo que les traje hoy día, la presentación que traje hoy día, es un poco como un barniz sobre pobreza, entender qué es lo que es la pobreza, el desarrollo humano y algunas políticas públicas, algunas propuestas de políticas públicas. También voy a abordar un poco los efectos del COVID-19, de la pandemia y de la crisis económica en la cual se está enmarcando el mundo por estos días. Creo que si no poner eso en estos tiempos iba a ser un error. Mi idea es hacer una presentación lo más interactiva posible. O sea, yo les voy a mostrar cosas, pero también tengo algunas ojalá algunas preguntas, y ahí los invito a sumarse a la conversación, digamos, y ojalá hablada y no necesariamente por el chat, como un poco para motivar esta conversación. Y por supuesto que al final dejamos espacio para que me hagan preguntas de lo que he presentado o preguntas de nuevo de las cosas que me interesan, de las reformas que se vienen en Chile. Podemos conversar un poco sobre el plan que ha tenido de contingencia, ¿no es cierto?, económica que ha tenido el país, el tema de las AFP, o sea, ahí lo que quieran, porque son temas de mi interés y están muy relacionados a lo que les voy a comentar hoy día. ¿Ya? Así que bueno, muchas gracias y vamos a partir. Entonces, titulé esta presentación Pobreza, conceptualización, políticas públicas y desarrollo humano para el coloquio de hoy. Entonces, un poco lo que voy a hablar, primero voy a hacer una introducción como qué es lo que entendemos de pobreza y cómo se mide. Vamos a hablar un poco de medición. Después les voy a mostrar algunas cifras y tendencias de pobreza en el mundo y en Chile. Hablarles después de lo que es la vulnerabilidad, que es un tema que a mí en particular me interesa mucho, la medición de vulnerabilidad y entender quiénes son vulnerables a la pobreza y por qué. Y ahí voy a hacer un poquito el link con lo que les decía de los efectos de la pandemia en el bienestar, y esto también asociado a una presentación que hice hace unas semanas atrás en la Escuela de Gobierno del Adolfo. Y al final voy a presentarles básicamente 2 ideas de políticas públicas para superar la pobreza y aumentar el desarrollo humano. Políticas públicas en este ámbito son, no les voy a decir infinitas, pero son múltiples, y yo voy a tocar básicamente 2 que de nuevo son cosas que yo he estudiado, que me interesan, pero podemos discutir ahí una serie de otras iniciativas, políticas, programas, etc. ¿Ya?
Entonces, lo primero, y aquí me gustaría, los que quieran que abran sus micrófonos, para hacerles esta pregunta a ustedes, ¿no es cierto? ¿Qué entendemos por pobreza? ¿Qué entienden ustedes por pobreza? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de pobreza? O cuando alguien les dice, mira, la pobreza va a aumentar, el 20% de la población es pobre. ¿Qué es qué es eso? ¿Qué entendemos por este concepto de pobreza? Si alguien me puede ayudar a abrirle los micrófonos a los que están levantando la mano, maravilloso. No sé por qué no me está dejando. Lisette, si quieres... Lisette, está permitida hablar. Sí. Tú te unmute. Ahí. Ok. Bueno, para mí la pobreza, digamos, es una condición en la cual yo diría que las personas no tienen los recursos suficientes para poder satisfacer sus necesidades básicas. Esa es una súper buena definición, ¿no es cierto? Es como no tener los recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas. Esa es una definición de libro, ¿ya? Como la satisfacción de necesidades básicas. ¿Y cuáles son esas necesidades básicas? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando uno trata de ir un poquito más allá de esa definición del libro? Son necesidades básicas, uno se imagina, bueno, alimentación, ¿no es cierto? Como una necesidad ultra básica, pero también uno lo podría expandir a otros derechos sociales o derechos humanos como educación, salud, ¿no es cierto? Vivienda, ropa, esparcimiento, ¿no es cierto? Entonces, es importante que de esa definición más clásica, ¿no es cierto?, de los recursos, uno tiene que ir un paso más allá y decir, bueno, pero ¿dónde están esas necesidades? ¿Cuáles son? Y uno rápidamente se da cuenta que esas necesidades son múltiples, ¿no es cierto? Y que además vienen como desde muchos lados, ¿no es cierto? Y por lo tanto, una medición o entender la pobreza solamente como una falta de recursos, que es lo más típico y lo vamos a ver ahora, es un poco una visión un poco míope, ¿ya? Que uno pensar que los recursos solucionan todo, ¿sí? Que entonces, ¿ya? Entonces es algo importante que quiero que lo vayan pensando. O sea, yo les traigo una definición que a mí por lo menos me gusta mucho de pobreza, que se las voy a leer, que dice, y después si alguien necesita la traducimos, pero dice, to be poor, it's to be hungry, to lack of shelter and to be sick and not cared for, to be illiterate and not schooled, but for poor people in poverty is more than that. Poor people are vulnerable to adverse events outside their control. They're often treated badly by institutions of state and society and excluded from voice and power in those institutions. Entonces, que, como les digo, esto es una definición que a mí, por lo menos, me gusta mucho, es una definición del Banco Mundial del año 2000, que nos habla, por un lado, de hambre, ¿no es cierto? Nos falta de vivienda, de enfermedad, de falta de educación, que son como las cosas más típicas que a uno se le vienen a la cabeza cuando piensa en pobreza, pero después nos dice, pero es que para la gente pobre esto es más que eso, más que lo que primero que uno se le viene a la cabeza. Vivir en pobreza tiene que ver con ser vulnerable ante eventos que están fuera de mi control, no tener la capacidad de lidiar con eso, no tener los mecanismos de resiliencia, no tener, ¿cómo se llaman estos coping mechanisms para poder lidiar con shocks externos. Y además nos habla de que la gente pobre generalmente es tratada de mala manera por las instituciones y por la sociedad y son excluidos de posiciones de poder y no tienen voz en estas instituciones. Entonces, si se fijan, esta forma de entender pobreza es súper amplia, ¿no es cierto? Cubre muchas dimensiones de la vida, no solamente las más clásicas. Y por lo tanto, cuando pensamos después en cómo medimos la pobreza, ojalá pensar en una medición de privaciones más amplia que solamente una cosa de recursos, ¿no? Acá hay otra definición que también a mí me gusta bastante, que es de UNDP,
que dice, from the human development perspective, poverty is a denial of choices and opportunities for a tolerable life. Right? Entonces, aquí nos dice que la pobreza es la negación de oportunidades y de oportunidades para vivir una vida tolerable y de tener acceso a distintas alternativas de vida, digamos, ¿ya? Entonces, la pobreza puede ser entendida como una privación de libertad, ¿no es cierto?, para llevar a cabo el proyecto de vida que cada uno elige, y eso es de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, un filósofo y economista sumamente importante que ha impulsado junto a Martha Nussbaum un modelo como de capabilities o de capacidades para entender el desarrollo y la pobreza, donde la libertad juega un rol fundamental, ¿no? Entonces, ¿por qué medimos pobreza? ¿Por qué nos interesa conocer este fenómeno, ¿no es cierto? Hay acá varias respuestas. Lo primero, nos ayuda a definir prioridades de política pública, focalizar las políticas, focalizar los recursos en quienes efectivamente están en esta situación de carencia, mejorar el diseño de las políticas públicas. Son claves, ¿no es cierto?, las características de la gente que vive en esta situación de pobreza, quiénes son, dónde están, cuáles son sus características. Monitorear políticas públicas a través del tiempo. Los indicadores de pobreza son indicadores de desarrollo, son medidas de desarrollo y por lo tanto sirven como indicadores de monitoreo y evaluación constante de las políticas públicas que tienen que ver en este ámbito, ¿no es cierto? Además, nos sirve para evaluar la efectividad de instituciones, políticas y subsidios. Podemos medir el cambio en el tiempo de la pobreza, comparar países y regiones, acceso a dinero y donaciones, ¿cierto? Como les dije, una medida de desarrollo, y además la pobreza es un indicador que en muchos países se utiliza mucho desde un punto de vista político, ¿no es cierto? Y desde un punto de vista electoral. Muchas veces los pobres son a quienes los políticos les hablan para recibir sus votos. Entonces, de nuevo, la pobreza y la forma de medirla y la forma de entenderla tiene muchos alcances, ¿ya? Es un poco... Perdón, Javier. Sí. Por eso mismo te quería hacer una pregunta porque, Dale. bueno, vas a hablar de cómo se mide, porque el hecho de que estas definiciones que tú diste engloban más aspectos y más aspectos que quizás puedan ser un poco más, no sé, subjetivos, pero que también habla de la vivencia de la pobreza más que la falta de cosas. Entonces, claro. ¿cómo se, bueno, ahora va a hablar de cómo se mide, pero cómo está ese aspecto también de la pobreza que generalmente uno conoce menos, porque cuando se habla de intervenciones o de políticas públicas, generalmente se usan definiciones de pobreza, o por lo menos lo que uno entiende como cortes de pobreza más asociados al ingreso? Exactamente, no, es una súper buena pregunta, lo vamos a abordar más adelante, pero te doy una pista inmediata. Los últimos años, yo te diría la última década, se han desarrollado indicadores de pobreza que abarcan múltiples dimensiones. No sé si alguno de ustedes conoce la pobreza multidimensional, ¿no es cierto? La medición o el índice de pobreza multidimensional, que trata de abarcar justamente un poco lo que dice Daniela, ¿no es cierto? Abarcar niveles o, digamos, privaciones distintas a solamente medir este estado de privación mediante el ingreso o el consumo o una medida monetaria, ¿ya? Vamos a ir más adelante a eso. Eso, a mí personalmente, creo que es un avance súper importante desde el punto de vista de conceptualizar y medir la pobreza, pero no está esa medición y esa metodología no está ajena a ciertos problemas que quiero también que podemos conversar, ¿ya? Entonces, ¿cómo se mide la pobreza? Entonces, lo primero es que todos más o menos entendemos la pobreza como un fenómeno multidimensional, un fenómeno, ¿no es cierto?, que abarca distintos aspectos de la vida de las personas y las familias, ¿sí? Sin embargo, lo más típico, y tal como decía Daniela, la forma más frecuente de medir la pobreza es como una falta de dinero, ¿sí? Entonces, es una medida monetaria en base generalmente a una línea de pobreza, y esta línea de pobreza está muy asociada a lo que decía Lizeth, a una cobertura de necesidades básicas, ¿sí? Entonces uno generalmente se pone una línea de pobreza que dice, qué sé yo, $2 al día, o, no sé, 180.000 pesos al mes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque con eso es lo mínimo de plata que yo necesito para cubrir mis necesidades básicas, es decir, para alimentarme con alrededor de 2.100 kilocalorías diarias,
¿ya? Esas son las líneas de pobreza extrema, que solamente abarcan lo que tiene que ver con calorías y con comida, ¿ya? Con las necesidades alimentarias. Después se puede pasar a líneas un poquito más complejas que abarcan no solamente las necesidades alimentarias, sino que un set de otras necesidades que van más allá de solamente las kilocalorías diarias. Pero entonces lo más típico y lo que uno siempre escucha es la pobreza medida por dinero, por acceso, ¿no es cierto?, a un ingreso generalmente. Entonces, en el mundo, la pobreza se mide en relación a lo que se llama la línea de pobreza internacional, que fue creada por el Banco Mundial, que es más conocida como el dólar al día, que hoy en día ya no es un dólar, sino que es 1.9 dólares al día por persona, ya que estamos pensando en que alrededor de 50 y tantos, 60 dólares al mes por persona, ¿ya? Una familia entonces de 4 personas, estamos hablando de 250, o sea, claro, 240.000 dólares, o sea, 240 dólares al mes en una familia de 4 personas, si es que los ingresos de esa familia están por debajo de ese número, quiere decir que esa familia y las personas dentro de esa familia van a ser consideradas o identificadas como extremadamente pobres, ¿ya? También el Banco Mundial ha creado otras líneas de pobreza que están asociadas más a países de ingresos medios o países de ingresos medios altos, que tienen que ver con que son 3.2 dólares al día por persona o 5 dólares y medio al día por persona, ¿ya? Esto no les voy a dar todo el tecnicismo, pero esto parte de muchos años atrás de una manera de buscar un indicador común para poder hacer un ranking de países, comparar a los países y ver qué países avanzan, qué países se quedan atrás, con una medida constante y digamos, consistente a través de los distintos países. Por lo tanto, tiene varios ajustes que tienen que ver con la capacidad de compra que tiene el dólar .9 en distintas regiones, en distintos países. Por lo tanto, es una medida que, más allá de que ha sido muy criticada, nos permite comparar tanto en el tiempo a los países como entre países en términos de avance o retraso en cuanto a pobreza monetaria, ¿ya? Entonces, si miramos... ¿sí? Que a veces con tu micrófono se escucha como un ruido. No sé si tienes micrófono aparte, lo puedes mover, ¿no? No, está integrado en mi... debe ser mi hija que se puso a llorar. Pero, no, es como de tecnológico, como de un poco de corte, no sé el nombre técnico. No. Ya, qué raro. Déjame ver si... Pero está integrado. Si algo no quedó claro por lo del micrófono, lo puedo repetir. No, es como constante nomás, era por si había algún tipo de manejo que pudiese, pero no importa, no se entendía todo. Quizás se le está acabando la pila ¿Es con pila la batería o no? Sí, pero está recién cargado, raro. Veamos, si no me desconecto de esto y les hablo directo nomás al computador. Veamos si funciona mejor. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, yo creo que te escuchamos más lejos, pero mejor, ¿o no? No sé si la gente en el chat puede... Cuénteme si me escuchan mejor ahí, porque ahí le estoy hablando directo al computador nomás. Sí, es mejor ahí, mucho mejor. Ya, mejor, acá. Gracias. Ya. Súper. Entonces, con respecto a cómo sea la trayectoria, digamos, de la pobreza en el mundo, acá hay un gráfico que nos muestra las distintas regiones del mundo y desde el año 1990 a, digamos, los datos más actuales y una proyección hacia el año 2030, que además coincide con el año en donde se terminan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda de Desarrollo 2030 de las Naciones Unidas. Si se fijan, el avance en pobreza extrema ha sido extraordinario, ¿no es cierto? Y particularmente en las regiones de Asia y Latinoamérica, donde los niveles de pobreza han disminuido significativamente. Sin embargo, vemos que África subsahariana se mantiene con niveles de pobreza extrema sumamente altos, ¿ya? Es decir, sigue habiendo un continente o un grupo de países en los cuales la pobreza extrema ha sido súper difícil de erradicar, ¿ya? Hoy, en 1990 había 1.9 billones de personas que vivían con menos de $1
al día. Eso quiere decir que el 36% de la población vivía con menos de $1 al día. Hoy en día se habla, en el 2018, creo que son los últimos datos más completos, se hablaba de que habían 600 millones de personas que viven en extrema pobreza, ¿ya? Es decir, un avance tremendo. Sin embargo, este avance no ha llegado de la misma manera a todas las regiones, ¿ya? Y siendo la región del sur del Sahara en África una región súper afectada por esto. En cuanto a Chile, y acá les voy a mostrar primero los datos con este mismo indicador, que es el $1.9 al día. Si ustedes se fijan, hay muy poca pobreza extrema medida por este indicador, ¿ya? En el 2013, incluso si miramos el 2019, con la encuesta, con el 2017, con la última encuesta CACEN, casi no hay pobreza extrema medida con el $1.9 al día. Por eso, de hecho, se ocupan... incluso el Banco Mundial ocupa líneas de pobreza más altas para países de ingresos medios altos, pero solamente para ilustrar esto, Chile no tiene prácticamente erradicada la pobreza extrema cuando la medimos con este indicador, ¿ya? Y el gráfico de abajo, el de la línea, es un indicador un poco distinto que nos habla cuán lejos de la línea de pobreza están en promedio aquellas familias que viven por debajo de esa línea, es decir, cuánto les falta en porcentaje, cuánto les falta para llegar a esa línea, y si se fijan estamos bajo el 1%, o sea, a la gente le falta, los que son pobres extremos, están muy cerca de pasar esa brecha, ¿ya? ¿Por qué tenemos estos números? Porque son indicadores que en el fondo le piden muy poco a un país de ingreso medio, por lo tanto, por eso logra identificar a muy poca gente. Igual, de todas maneras, si pensamos en que son un 1% o por ahí, sigue siendo sumamente preocupante que haya gente en Chile que vive con menos de $2 al día, ¿ya? O sea, eso todavía existe en este país, ¿ya? Entonces pasemos ahora a lo que conversábamos antes, a este índice de pobreza multidimensional, que como bien dice acá, fue desarrollado por la Universidad de Oxford, particularmente por OFI, que es el Oxford Poverty and Human Development Initiative, que es un grupo de profesores y un grupo de académicos que trabaja en la Universidad de Oxford en estos temas, que con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, con el PNUD, desarrollaron este índice de pobreza multidimensional y lo incluyeron por primera vez en el Informe de Desarrollo Humano del 2010, y desde entonces se publica anualmente tanto en OFI como en este reporte de desarrollo humano, el Informe de Desarrollo Humano, que se saca todos los años por parte del PNUD, ¿ya? Este es un indicador de pobreza que ha sido adoptado además por muchos países para complementar las mediciones de pobreza monetaria, ¿ya? Chile lanzó su indicador de pobreza multidimensional con datos de la encuesta CACEN en 2015, como el 2016, 2017 salieron los primeros indicadores, digamos, visados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a la luz de esta metodología, ¿ya? Entonces, esta medición en Chile es bastante reciente, ¿ya? Por otro lado, varios países en Latinoamérica han adoptado esta medición, pero cada país, por supuesto, mide de manera diferente y organiza la arquitectura de este indicador de manera diferente, ¿ya? Y vamos a ver cómo lo mide Chile más adelante. Desde el punto de vista del que reporta las Naciones Unidas y OFI, esta es su arquitectura, digamos. Esto es lo que incorpora el índice de pobreza multidimensional. Tiene 3 dimensiones: salud, educación y estándares de vida, y dentro de esas dimensiones tiene un set de indicadores, ¿ya? Que te hablan de mortalidad infantil, nutrición, años de escolaridad, ir o no ir al colegio, y en términos de estándares de vida, habla como acceso digamos, acceso a la electricidad, acceso a agua potable, acceso al alcantarillado, el tipo de energía con la que se utiliza para cocinar, el tipo y la calidad de la vivienda que se habita, y acceso a un set de bienes, digamos, ¿ya? Son los assets. Cada uno de
estos indicadores además tiene un ponderador para que le da un cierto peso, digamos, a cada uno de estos indicadores para sumar finalmente este índice, ¿ya? Este índice, algo importante y un poco lo que les quería comentar de algunas, por lo menos de las críticas típicas de este indicador, es que es un indicador que, como bien ven, puede medir cosas a nivel individual, ¿no es cierto? Como por ejemplo la nutrición, ¿no es cierto? La nutrición infantil, o la mortalidad de un niño, o los años de escolaridad, pero, por ejemplo, en los Living Standards, toda esa dimensión entera es una dimensión que se mide a nivel de hogar. Entonces, este índice, lo que los países han adoptado y lo que hace Oxford, es que es un índice que se mide a nivel de hogar, ¿ya? Y por lo tanto, por ejemplo, un hogar está caracterizado como privado en nutrición si al menos un niño en la familia está desnutrido, está en una situación de desnutrición, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Que, por ejemplo, en una familia con 5 niños, si hay uno desnutrido, todos pasan a ser privados en ese indicador, y si juntan un número mínimo de indicadores para ser identificados como pobres multidimensionales, todo el hogar es pobre multidimensional y por lo tanto todos los miembros de ese hogar son identificados como pobres multidimensionales. Independiente si, por ejemplo, para un adulto, no está privado en ninguna de las dos dimensiones como salud y educación, pero sí está privado en los que son en común, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con su hogar. Entonces ahí a mí por lo menos me genera un poco ruido de que realmente no se está identificando la pobreza a nivel individual, sino que se está juntando un poco indicadores que son individuales con indicadores que son a nivel de hogar, y por lo tanto estamos identificando un poco erróneamente esta situación a nivel de personas, a nivel de individuos, ¿ya? Ahí hay algo para pensar, y por supuesto distintos artículos han tratado de mejorar estos indicadores, de medirlo a nivel individual, y por supuesto eso trae distintos resultados, ¿no? Si miramos la pobreza multidimensional en el mundo, Chile no está en el grupo de países que mide Oxford, porque no tenemos los mismos datos o datos equivalentes con el resto. Hay más de 100 países que sí se miden, pero Chile no está ahí. Y si ustedes se fijan, mientras más oscuro el país, más incidencia de pobreza multidimensional tiene, y al igual entonces que lo que observamos en la pobreza monetaria, la pobreza multidimensional está súper concentrada en África subsahariana, ¿ya? También vemos altos niveles de pobreza multidimensional en Yemen, en India, en Bangladesh, en Pakistán, ¿no es cierto? Pero, y también vemos en Latinoamérica, vemos algunos países centroamericanos, Bolivia, Haití, por supuesto, de los países más pobres del mundo, donde los niveles de pobreza multidimensional son sumamente altos, ¿ya? Y estamos hablando de la arquitectura o el índice que desarrolló OFI, ¿ya? Y el de las Naciones Unidas. Entonces, pareciera ser, ¿no es cierto?, que el problema más grande de pobreza, tanto por indicadores monetarios como por indicadores multidimensionales, está situado en África y en Asia, ¿no? En cuanto a la pobreza en Chile ha experimentado una significativa reducción de pobreza desde el retorno a la democracia, desde 1990, ¿no es cierto? Desde un punto de vista multidimensional, que esta es una medición que se hace pocos años, la pobreza se ha visto más bien estancada y no ha mostrado mejoras sustantivas desde el 2013, ¿ya? Se han podido, vamos a ver más adelante algunos números, se han podido medir la pobreza en base a las encuestas antiguas, ¿ya? Y por lo tanto se puede igual mirar hacia atrás, independiente que este indicador se haya creado y desarrollado en el 2016, ¿ya? Podemos observar cómo estaba el país años antes, ¿sí? De acuerdo a las últimas cifras oficiales, que son de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional del 2017, el 8,6% de la población en Chile vive en pobreza y el 2,3% vive en pobreza extrema, ¿ya? Vivir en pobreza extrema es que el dinero no te alcanza para cumplir los mínimos requerimientos de alimentación por persona en una familia, ¿ya? El 21% de la población en Chile vive en pobreza multidimensional, es decir,
tiene carencias en al menos el 25% de los indicadores del índice de pobreza multidimensional, ¿ya? O sea, en un cuarto o más de esos indicadores, esas familias están privadas, ¿ya? Estamos hablando de más de un quinto de la población, ¿no? Un número bien significativo. En cuanto a la pobreza monetaria, estos son, digamos, la trayectoria del índice de pobreza a nivel nacional, de pobreza y pobreza extrema, bajo la línea de pobreza antigua, ¿ya? Después se hizo un ajuste que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero acá lo que vemos es que Chile es un país que ha logrado disminuir la pobreza significativamente, ¿ya? La pobreza por ingreso. Piensen ustedes que en 1990 estábamos cerca del 40% de la población no tenía suficientes ingresos como para suplir esas necesidades básicas. Estamos hablando casi la mitad de la población. Yo no sé las edades que tienen ustedes, pero por lo menos yo me acuerdo perfectamente de los años 80, los niveles de pobreza, y efectivamente lo que ha avanzado el país en eso es realmente bien increíble, ¿ya? Entonces, acá podemos ver, como les digo, en la trayectoria, esto es en base a la medición antigua. En base a la medición nueva, la línea de pobreza, es decir, el estándar de cantidad de dinero, cambió hace no muchos años, ¿ya? Y se puso más alto. Entonces, ahora una persona, si antes una persona era identificada como pobre si tenía menos de 100.000 pesos al mes, ahora es calificada como pobre si tiene menos de 180.000 pesos al mes, ¿ya? Para darles un ejemplo. Entonces, con este cambio de metodología o cambio de línea de pobreza, por supuesto, la pobreza aumenta automáticamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si antes identificábamos con 100.000 y ahora identificamos con 180.000, quiere decir que todos los que estaban entre 100 y 180 ahora pasan a ser pobres, se pasan a sumar al grupo de los pobres, ¿ya? Medido con esta nueva metodología desde el 2006 al 2017, también vemos una caída bastante extraordinaria en estos índices de pobreza y pobreza extrema. Como les dije, hoy en día el 8,6% de las personas, ¿ya? Y esto está medido a nivel individual, viven con menos de 417.000 pesos y un 2,3% vive con menos de 278.000 pesos. Esto es por familia, ¿ya? Y esto es una línea de pobreza para familias de 4 personas. Dentro del cambio de la metodología es que ahora la línea de pobreza no es por persona, como era antes, sino que es por familia y no es una relación directa entre la línea de la pobreza y el número de personas, sino que hay una equivalencia de escala, o digamos que si tú pasas de 1 a 2 personas, es distinto pasar de 2 a 3 o de 3 a 4. Cada vez se va necesitando un poco menos de dinero porque hay economías de escala dentro del hogar, ¿ya? Y por lo tanto, bajo estas líneas de pobreza, es decir, una familia de 4 personas es pobre si es que tiene menos de 417.000 pesos y es pobre extremo si tiene un ingreso menores a 278.000 pesos, ¿ya? Y vemos entonces que hay un 2,3% de la población y un 8,6% de la población que viven con menos de esa plata al mes, en familia de 4, ¿ya? Si pensamos ahora en la pobreza multidimensional, esta es la arquitectura que tiene el índice de pobreza multidimensional en Chile, ¿ya? En este caso tiene dos mediciones, ¿ya? La primera medición es la que contempla las 4 primeras dimensiones que ven ahí, que es educación, salud, trabajo y seguridad social, y vivienda y entorno. Ese es el primer indicador de pobreza multidimensional o índice, y uno segundo es el que agrega una quinta dimensión que es sobre redes y cohesión social, ¿ya? Cada una de estas dimensiones tiene una ponderación, como ven ahí, el 22,5% pesan cada una de estas dimensiones, y adentro de cada una de estas dimensiones se divide ese peso por el número de los indicadores, y el red y cohesión social vale solamente 10%, ¿ya? Y después una familia es identificada como pobre multidimensional si al menos un 25% de esos indicadores están privados, ¿ya? Si está privado en más del 25% de esos indicadores, va a ser identificado como pobre multidimensional el hogar y por supuesto todas las personas que están dentro del hogar.
Si vemos acá cómo ha cambiado la pobreza multidimensional desde el 2009 al 2017, que es donde se ha calculado este indicador, vemos que el MPI con 4 dimensiones, que es el verde, que se ve en los círculos, en los semicírculos más grandes, más lejos del origen. En el 2009 había casi un tercio de la población vivía en pobreza multidimensional, un 27%, luego bajó un 24%, un 20%, un 19%, a un 18%, y después cuando empezamos a medir la pobreza con 5 dimensiones, es decir, le agregamos las redes y cohesión social, la pobreza aumenta a un 20,9% y se estanca alrededor de ese número entre el 2015 y el 2017. Si uno mide también la pobreza por 4 dimensiones, en el 2015 y 2017 también se observa un estancamiento. Es decir, la pobreza por ingreso ha disminuido, pero la pobreza multidimensional se ha mantenido bastante constante en las últimas mediciones. Entonces, si pensamos en que la pobreza se mide de estas dos maneras hoy en día en el mundo, y con mucha mayor prevalencia se le da la medición monetaria, ¿ya? La forma en que medimos y que conceptualizamos la pobreza va a determinar las políticas para superarla, ¿ya? Y acá hay unos ejemplos, y esto, si a ustedes les interesa y se meten a leer los papers de justamente los años 80, los años 90, incluso de los años 2000, se van a dar cuenta que las soluciones propuestas para la pobreza todas tienen que ver con generación de ingresos, ¿ya? Entonces, si medimos la pobreza por ingreso, la solución siempre va a ser empleo, o va a ser generar ingresos, ¿no es cierto? Si medimos la pobreza como privaciones de salud, la solución vendrá de la mano de reformas del sistema sanitario. Si medimos la pobreza como hambre, la solución vendrá de la mano de políticas alimentarias, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante, desde el punto de vista de política pública, cómo entendemos y cómo medimos la pobreza. Si la medimos como pobreza multidimensional, entonces, si se fijan, la parrilla de política pública para atacar ese problema tiene que venir desde políticas de vivienda, ¿no es cierto?, políticas de seguridad social, pensiones, políticas de salud, políticas de educación, y además políticas que tienen que ver con redes y cohesión social, que tienen que ver con participación, trato igualitario y seguridad, ¿ya? Entonces, se fijan, de nuevo, cómo medimos y cómo entendemos la pobreza nos va a llevar a qué tipo de política pública necesitamos para superarla, para que estos indicadores bajen, ¿ya? Algunas críticas, que ya algunas se las adelanté, de cómo se mide la pobreza. Medir la pobreza de forma monetaria desconoce las múltiples privaciones que experimentan las personas. Eso es lo primero, y yo creo que ese es el gran aporte que tiene el avance en la medición de la mano del trabajo de OFI y de la pobreza multidimensional, ¿ya? En ambos casos hay un supuesto que se llama de hogar unitario, el Unitary Household Model, que es un modelo de hogar unitario de Becker del año 56, que nos dice que da lo mismo medir las condiciones adentro de un hogar y extrapolar lo que vemos dentro del hogar a todos sus miembros, porque tomamos al hogar como una unidad de análisis. Pero esto también ha sido bien problemático y ha sido muy estudiado, porque dentro del hogar hay distintas condiciones y hay gente que se ve más beneficiada y gente que se ve más perjudicada, y por lo tanto podemos ver niveles de privación y niveles de pobreza dentro del hogar. Puede que alguien no sea pobre y puede que una persona dentro del hogar sí sea pobre, dependiendo de las decisiones que se toman dentro del hogar, ¿ya? De los poderes de negociación que tiene el hombre y la mujer, quién recibe los ingresos, si los recibe el hombre, si los recibe la mujer, eso afecta directamente los niveles de bienestar de los niños, por ejemplo. Y por lo tanto, ambas mediciones de pobreza no toman en cuenta lo que pasa dentro del hogar. Y esa es una limitante de utilizar este supuesto de hogar unitario. ¿Puedo agregar algo? Sí. Y también si lo vemos desde una perspectiva del desarrollo, sabemos que es distinto en el momento de tu vida que eres pobre y la cronicidad de esa pobreza. Entonces esto también perdería como ese impacto que tiene, distinto ser pobre siendo infante que siendo adolescente. También ahí podría haber.
¿no es cierto? Y además, otra cosa que es importante, que también se pierde acá, es tu análisis, Daniela, de cuándo y cuánto tiempo. Porque es distinto ser pobre en la infancia, durante toda tu infancia, y esos 5 años o, qué sé yo, 8 años de pobreza en infancia, que 8 años o 5 años de pobreza cuando uno ya es, qué sé yo, ya está grande, ya es adulto. ¿Sí? Entonces, el tiempo que uno permanece en una situación de pobreza, más el minuto de la vida en el cual a la persona le puede tocar esa situación, tiene impactos diferentes en el desarrollo a futuro. ¿Ya? Existen problemas además con la medición monetaria cuando se miden ingresos versus gastos. ¿Ya? En Chile se mide el ingreso. ¿Ya? Y les voy a dar un ejemplo de por qué, porque esto puede sonar más técnico, pero si a mí, por ejemplo, me preguntan cuánto fue mi ingreso, yo estoy trabajando, qué sé yo voy a dar ese número y van a decir, me van a categorizar como no pobre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mi nivel de ingreso, mi salario, está por sobre la línea de pobreza. ¿Ya? Perfecto, hasta ahí todo perfecto. Si es que yo decido renunciar a mi trabajo, porque no sé, estoy cansado y me quiero tomar un par de meses de descanso para luego volver a buscar trabajo, y a mí me preguntan, viene el encuestador y me pregunta al segundo mes después de que yo renuncié, ¿cuál fue mi ingreso? Yo probablemente le voy a decir un ingreso súper bajo, ¿no es cierto? O cero, porque mi ingreso proviene de mi trabajo. Y si yo estoy sin trabajo, mi ingreso es cero. Y por lo tanto, yo, Javier Bronfman, voy a ser categorizado como pobre cuando me miden por ingreso. ¿Sí? Sin embargo, posiblemente yo tengo ahorros y me tomé esos 2 meses y yo sigo viviendo en un nivel de vida muy parecido al que vivía cuando tenía mi trabajo, ¿sí? Y tenía ese ingreso. Por lo tanto, medir con nivel de gasto es una mejor forma de medir el bienestar, porque si a mí me hubieran preguntado un mes antes y un mes después de que yo dejo de trabajar mi nivel de gasto va a ser muy parecido y posiblemente va a estar por sobre la línea de pobreza. ¿Ya? El problema es que preguntar gasto es más difícil porque la gente muchas veces no se acuerda y hay más error de medición en las encuestas. Hay muchos países en el mundo y en Latinoamérica que utilizan el gasto como medida de bienestar. Chile utiliza el ingreso y eso no nos permite incorporar, por ejemplo, las decisiones intertemporales de gasto como el poder endeudarse y el poder ahorrar. ¿Ya? Por lo tanto, ahí también hay una fuente de ruido cuando entendemos la pobreza monetaria. Por otro lado, el MPI incorpora varias dimensiones, pero al medir la pobreza a nivel hogar desconoce las privaciones y necesidades individuales, que es lo que yo les decía antes. ¿Ya? Yo soy bien amigo de las mediciones a nivel más individual. Yo, de hecho, tengo un paper que mide la pobreza multidimensional en Chile antes de que existiera un indicador para Chile, y lo hice a nivel individual. También, por supuesto, eso no está libre de críticas y de algunos problemas, pero a mí me parece un poquito más, más fino ese análisis de ver si es que, dependiendo de las necesidades de cada individuo y en qué parte del ciclo de vida está, tiene distintas necesidades y por lo tanto uno podría asociar esas necesidades de distintas privaciones para cada individuo dentro de un hogar, que es lo que yo traté de hacer en ese paper. El problema, además de una línea o umbral que identifica a una persona o hogar como pobre, desconoce los conceptos de vulnerabilidad. Siempre que tenemos una línea, y esto ha sido también una crítica bien típica, bien frecuente, es qué pasa si es que la línea de la pobreza es 100, ¿no es cierto? Y mi ingreso es 101. Bueno, yo soy identificado como no pobre, pero la verdad es que mi nivel de vida y mi capacidad de desarrollo es exactamente igual que el que tiene un ingreso de 99. Y por lo tanto, cuando tenemos cortes, ¿no es cierto?, que pueden ser arbitrarios, deja fuera el entendimiento de las personas que están justo arriba de la línea de la pobreza, y esos son los que son el grupo en los que muchos los identifica como vulnerables. Cualquier pequeño shock, ¿no es cierto?, a tu ingreso te va a botar por debajo de la línea de pobreza, porque hay dificultades para ahorrar, dificultades para acceder al crédito, etc.
¿ya? Entonces, las líneas de pobreza muy estrictas dejan afuera este concepto de vulnerabilidad, ¿ya? Entonces, pensando en eso, y que esto también ha sido parte de mi investigación, es entender un poco este mundo de la vulnerabilidad, ¿ya? Si bien en Chile, entonces, y en el mundo, la pobreza ha disminuido significativamente, ¿no es cierto?, en las últimas décadas, muchas personas han pasado de este estado de pobreza se han movido, ¿no es cierto?, a la derecha en la distribución de ingresos, la distribución de bienestar, un poquito a la derecha de la línea de pobreza, y por lo tanto son identificados como no pobres, y todos estamos felices. Pero están justo muy cerca del umbral, y por lo tanto cualquier pequeño empujoncito que nos da la vida, ya sea una enfermedad, el desempleo, una catástrofe, ¿no es cierto?, natural, la sequía, una inundación, cualquiera de esos shocks que son externos, nos vuelven a botar a la pobreza. Y otra cosa importante es que la pobreza no es una condición estática, sino que más bien es una condición dinámica. Uno se mueve, ¿no es cierto?, uno entra y sale en estados de pobreza si uno pudiera medir a las personas a través del tiempo. Hay mucha gente que entra y sale, y por lo tanto hay mucha gente que en momentos específicos de su vida no son pobres, pero están, ¿no es cierto?, en ese punto en que cualquier cosa los bota hacia estados de privación, ¿ya? Y por lo tanto es importante también, si a ustedes les interesa estudiar esto, mirar a aquellas personas que al no ser identificados a la pobreza, pero estar muy cerca de esos umbrales, son considerados vulnerables, ¿ya? Entonces, a diferencia de la pobreza, que se mide además ex post, ¿no es cierto? Yo te mido después de que algo te pasó y por lo tanto te identifico como carente. La vulnerabilidad es una medida que se hace ex ante, y acá es un forward-looking state of expected outcome, ¿ya? Entonces es una medida que te trata de medir como tu probabilidad, ¿no es cierto?, de mantenerte o de caer en la pobreza en el futuro. Y por lo tanto, tus características van a determinar esa probabilidad. Es decir, una persona, por ejemplo, que no tiene educación, que es analfabeta, que tiene problemas con enfermedades crónicas, que vive en un área rural, en un ambiente sin acceso al agua potable, es posiblemente una persona altamente vulnerable, ¿no es cierto?, que tiene una probabilidad muy alta, que si yo la voy a ir a visitar en un año más, va a mantenerse o va a caer a la pobreza si es que no lo está ahora, ¿sí? Y por lo tanto, las políticas para abarcar o para superar la pobreza son súper distintas a las políticas para lidiar con la vulnerabilidad y con el riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué riesgos enfrentan las familias en general? Son riesgos naturales de la naturaleza, como inundaciones, sequías, terremotos, riesgos más idiosincráticos como enfermedades, discapacidad, epidemias o pandemias hoy en día. También hay riesgos asociados, como decía Daniela, riesgos asociados al ciclo de vida, ciertos riesgos a la hora del parto, riesgos durante la maternidad, riesgos durante edades tempranas, ¿no es cierto?, la muerte, ¿no es cierto?, la vejez es otro riesgo, y por eso los sistemas de pensiones, ¿sí?, que están asociados al ciclo de vida, ¿ya? Por otro lado, hay riesgos sociales como la delincuencia, terrorismo, violencia doméstica, ¿sí? Riesgos económicos como el desempleo, el fracaso de las cosechas, la quiebra de una empresa, riesgos de disturbios políticos, discriminación, riesgos ambientales como la contaminación, deforestación, etc. ¿Ya? Todos estos riesgos nos ponen a todos en más o menos niveles de vulnerabilidad, ¿sí? Y la vulnerabilidad, por otro lado, se puede combatir mediante la creación de sistemas que nos protejan, ¿no es cierto?, y que nos den mecanismos para nosotros lidiar o asegurarnos contra estos shocks o contra estos riesgos, ¿sí? Por eso, por ejemplo, es muy distinto pensar en cómo aliviar la pobreza, que podría ser mediante un subsidio, ¿sí? Un subsidio que me levante, que me dé el suficiente nivel de dinero para pasar el umbral de la pobreza, pero la vulnerabilidad más bien está asociada a pensar en políticas públicas de protección social como son los seguros, ¿sí? O sea, en la eventualidad que yo me vea enfrentado a la sequía,
¿no es cierto?, a que la contaminación eche a perder mis cultivos, a que yo me enferme, ¿no es cierto?, o a la muerte, por ejemplo, en la familia, un seguro me ayuda, ¿no es cierto?, o ayuda a mi familia a volver a ponerme de pie y no verme tan perjudicado por ese shock externo. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? Bien, súper bien. Ya. Entonces ahora quiero un poco dedicar las últimas 10 láminas a un poco lo que estamos viviendo hoy en día, tanto en Chile como un poco en la región. Yo estoy en este minuto trabajando como economista senior del Programa de Naciones Unidas para la Oficina de Panamá, trabajando con ellos en todo lo que es el análisis del impacto de la pandemia en la sociedad y en la economía, y pensando en soluciones, ¿no es cierto?, en planes de emergencia y en soluciones para los años por venir, ¿ya? Entonces he estado mirando harto estos temas y creo que son interesantes e importantes también de discutir, ¿ya? Entonces, ¿cuáles han sido los efectos de la crisis? Y un poco pensando en necesidades de reforma, y vamos a conversar de Chile y ojalá al final de la presentación tengamos tiempo para tener una discusión sobre eso, ¿ya? Entonces, en todo el mundo, la pandemia del COVID-19 ha estado teniendo efectos devastadores, tanto en términos de salud de las personas, muertes familiares, ¿no es cierto?, pero también en los medios de vida de los hogares, ¿sí? Y además, para reducir las tasas de contagio, los gobiernos, como bien sabemos nosotros, han adoptado medidas estrictas de confinamiento, cese de las actividades económicas, en las que no son esenciales, y el cierre temporal de los establecimientos de cuidado y los establecimientos educacionales para los niños, ¿sí? Entonces, si bien las consecuencias de la crisis son profundas y generalizadas, y además el virus no discrimina, ¿no es cierto?, a quién contagia, los efectos negativos de la pandemia y de las medidas que se han tomado afectan de manera desigual a la población. Es decir, hay evidencia que a partir de brotes anteriores de enfermedades contagiosas, los impactos negativos se concentran principalmente en los grupos que han sido históricamente vulnerables, como las poblaciones indígenas, las mujeres y los pobres, ¿ya? Desde el punto de vista de las proyecciones de los organismos internacionales, que es un poco el mundo donde yo me estaba moviendo, a medida que avanza la pandemia, los distintos organismos han hecho sus distintas proyecciones de efecto. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, proyecta una tremenda contracción para la economía chilena para el año 2020, ¿no es cierto?, para este año, de un 4,5%. Esta contracción se traduce en aumentos de desempleo, de deterioro significativo de todas las variables económicas y sociales para Chile. Eso ya lo hemos visto, creo que ayer salieron las nuevas estimaciones de desempleo. El desempleo, no solamente el desempleo, sino que la desocupación ha aumentado significativamente, y eso es de gran preocupación. La CEPAL, por otro lado, estima que la pobreza por ingreso en Chile podría aumentar entre 2 y 3 puntos porcentuales, llegando fácilmente a las tasas de 2 dígitos. Acuérdense que estábamos en un 8,6, es posible que subamos a un 10 o un 11%. Esto significa un retroceso de al menos 4 años de progreso, ¿no? La FAO, que esto es una cosa que a mí me impresionó muchísimo, advierte que la pandemia podría afectar negativamente la seguridad alimentaria, ¿ya? Estima que un aumento de 400.000 personas adicionales van a haber con inseguridad alimentaria severa, pasando de 600.000 personas en Chile a 1 millón de personas. O sea, según la FAO, vamos a tener 1 millón de personas que no van a tener suficiente comida para mantenerse. Eso para mí me parece súper, súper grave. Desde el punto de vista del empleo y los ingresos laborales, estos son los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, y como pueden ver, en los últimos trimestres hemos visto que la tasa de participación ha disminuido significativamente, y la tasa de desocupación ha aumentado, o la de desempleo ha aumentado muchísimo, y ya nuevamente llegando a 2 dígitos, algo que no veíamos hace muchas décadas, yo creo, ¿no? Si pensamos en los posibles efectos desde el punto de vista de pobreza multidimensional, antes estábamos mirando nomás desde el punto de vista de ingresos, vamos a ver efectos tanto en la dimensión de educación, por rezago escolar,
menos participación y menor asistencia. Más allá de lo obvio que los niños, niñas y adolescentes hoy día no están participando, muchos no están participando, es posible que los efectos económicos tengan un impacto también en las necesidades de que jóvenes salgan a trabajar o a buscar trabajo, y por lo tanto generen tanto rezagos como problemas de asistencia a los establecimientos educacionales en el futuro. Desde el punto de vista de salud, de las cosas más preocupantes tienen que ver con la nutrición de niños y niñas, ¿ya? Que es un indicador de la pobreza multidimensional, asociado por supuesto a lo que hablaba la FAO de la situación alimentaria a nivel país, y también por supuesto los niveles de pobreza que van a aumentar. En trabajo y seguridad social, también la ocupación, ya sabemos que están aumentando las familias que tienen desempleados, y por supuesto los que cotizan al sistema de seguridad social. En cuanto a vivienda y entorno, vamos a ver que mucha gente va a tener que moverse de los lugares donde está viviendo y se va a ir a vivir como ha llegado, y eso va a generar problemas de acceso a los servicios básicos y de hacinamiento. Entonces esos son posibles efectos que podrían aumentar la pobreza multidimensional en Chile el próximo año. Esto es un poco resumen de lo que les decía antes. Así como la pandemia entonces tiene efectos en la economía y afecta los ingresos de las familias, también aumenta la pobreza multidimensional, ¿ya? Se espera que la crisis fuerce a muchos a salir de sus hogares, aumentando así el hacinamiento. Asimismo, es posible que muchas familias tengan que moverse desde viviendas de calidad aceptable a viviendas más precarias. El desempleo podría afectar tanto la dimensión trabajo como la educación, como les dije antes, y además la dimensión de salud es posible que por la crisis se traduzca en peor nutrición y mayor inseguridad alimentaria. También importante, que no está medido en estos indicadores que vimos antes, la pandemia tiene otros efectos bien terribles que tienen que ver con salud mental y violencia de género, ¿ya? Estos son otros efectos negativos que afectan, por supuesto, la calidad de vida de las personas. Las medidas restrictivas de libertad, por supuesto, han disminuido los tiempos y espacios de recreación, han aumentado muchísimo los niveles de depresión a nivel nacional, ha aumentado la violencia contra las mujeres, lo hemos visto, me imagino lo han visto en los diarios, como esto es algo que ha aumentado significativamente. Altos niveles de estrés por la incertidumbre del futuro, ¿ya? Hay un libro que acaba de ser publicado de un colega mío que se llama Daniel Loewe, que se llama Ética y Coronavirus. Se los recomiendo porque realmente es un libro extraordinario, de muy fácil lectura. Él es filósofo y escribió un libro que tiene mezclada la filosofía con la cultura pop, o sea, es realmente extraordinario. Y habla, ahí se tocan varios puntos que tienen que ver con los efectos de mediano y largo plazo que tiene en las personas estos niveles de estrés por una pandemia. Hablan de una reducción de vida en promedio de 1 año y medio, en promedio para la población, ¿ya? Lo cual, si sumamos a toda la población y que tiene 1 año y medio menos de vida en promedio, estamos hablando de muchos años de vida perdidos solamente por un efecto de depresión e incertidumbre, ¿ya? El miedo también a la posibilidad de contagiarse, ¿no es cierto?, a perder a los seres queridos, genera estados de angustia, la inestabilidad laboral y el miedo a perder el trabajo, y el empeoramiento de la salud mental y aumento de los niveles de depresión, como les comenté, son efectos que uno podría sumarle a los otros indicadores. Entonces, desde el punto de vista de políticas públicas, políticas públicas que uno podría pensar más bien transitorias para paliar la crisis actual, digamos, tanto la actual como del próximo año. Subsidios monetarios no condicionados para pobres y vulnerables, que esto el gobierno de Chile lo ha estado tratando de implementar, ¿no es cierto? Cajas de alimentos, pero solamente para quienes no se puedan o no deban salir de su hogar. ¿Ya? Yo creo que yo soy bien crítico de esta política de repartir 2 millones o 5 millones de cajas. Creo que es más costoso repartirlas que entregar el dinero o que hacerlo de alguna otra forma. Genera además muchos movimientos innecesarios, etcétera, y por lo tanto yo lo hubiera focalizado solamente en aquellas personas que no pueden o no deben salir, ¿ya? Programas de empleo de emergencia, yo creo que
cosas que se vieron en la crisis de los años 80 las vamos a ver repetidas, por supuesto, con los niveles de tecnología y con los niveles de avance acordes al año 2020, pero sí es muy poco probable que no hayan programas de empleo de emergencia, ¿ya? Otra cosa importante es pensar en sistemas de cuidado para niños, niñas y adultos mayores. Creo que eso es uno de los principales, no creo, es uno de los principales problemas que se está generando, y en particular para las mujeres, y eso las han hecho salir del mercado laboral y van a prevenir que vuelvan al mercado laboral en los próximos años. Subsidios al empleo, acceso al financiamiento para empresas, subsidios a la inversión y ajustes tributarios, creo que son políticas públicas transitorias en las cuales hay que pensar para los próximos años. Y desde un punto de vista de políticas públicas más bien permanentes, que tienen que ver con la superación de pobreza, lo primero es pensar en la implementación de lo que la OIT y las Naciones Unidas llaman un piso de protección social, universal además, no le puse universal, podría. Este sistema incluiría una amplia gama de programas sociales para promover el desarrollo de las personas y afrontar los riesgos que enfrentan a través del ciclo de vida, ¿ya? Este nuevo sistema de protección social debiera incorporar intervenciones para el desarrollo de la primera infancia, beneficios durante el embarazo y maternidad, subsidios para las personas encargadas de cuidado, servicios de salud materno-infantil, apoyo a la seguridad alimentaria, acceso a la salud, acceso a seguros y medicamentos que salvan vidas, acceso al agua y al saneamiento, programas de mercado laboral, pensiones de vejez e invalidez que permitan una vida digna, que además incluye una amplia gama de programas sociales abocados a promover el desarrollo de las personas y enfrentar los riesgos que enfrentan, como les digo, a través del ciclo de vida, ¿ya? Esto, hay muchos estudios y propuestas de este tipo de sistemas, ¿ya? No es algo loco y es algo que en varios países está funcionando, ¿ya? Y por otro lado, algo que también se ha impulsado, por lo menos desde la academia, por varios profesores e investigadores, es la implementación de lo que se llama un crédito tributario al ingreso, ¿ya? Y en Estados Unidos se llama el Earned Income Tax Credit. Y esta es una política que consiste en entregar un crédito tributario o transferencia monetaria destinada a personas de bajo ingreso que han tenido trabajos formales durante el año, ¿ya? Es decir, es como una devolución de impuestos, pero en realidad es una transferencia monetaria o un subsidio, pero que va relacionado a el trabajo formal. Entonces este es un aporte monetario que complementa los ingresos de las familias, pero además incentiva el trabajo formal, que creo que es algo importante, particularmente en lo que se viene para el futuro, ¿ya? Entonces, una mezcla de estas dos políticas públicas me parece algo que sería súper positivo para disminuir los niveles de pobreza y mejorar los niveles de desarrollo de las personas en Chile en el mediano y largo plazo. Y con eso termino y les abro para que me hagan preguntas y conversemos el rato que queda. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier, qué interesante. Voy a abrir primero por si quieren algo más candente, si levantan la mano ahora, porque hay algunas preguntas que han surgido durante la conversación, pero por si hubiese alguna que quisieran hacer ahora justo después de escuchar más. Lisette, dale. Bueno, Javier, me encantó tu presentación, sobre todo cómo fuiste profundizando en la definición de lo que es pobreza. Me recordé de un texto que capaz que sea el mismo que citaste en tu definición, pero como la memoria es frágil, se llamaba La voz de los pobres. Y sí, ahí hablaba, claro, justamente ahí hablaba de toda esta conceptualización de la pobreza como multidimensional y era bien testimonial, ¿sí? Cuando lo leí hace varios años, la verdad es que en su momento me impactó y me llevó a indagar en la salud pública y después estudié por eso salud pública. Me gustó mucho ese tema, esa relación. Mira, yo tengo una pregunta en relación a cómo medir la pobreza. ¿Ya? Estoy completamente de acuerdo a seguir hablando como de canasta alimentaria y línea de la pobreza. No nos da ni siquiera mucha información respecto de hacia dónde deben apuntar las políticas públicas. Pero tengo una duda porque mencionaste que el índice de pobreza multidimensional en Chile es diferente del que se usa, entiendo yo, como estándar internacional, que es el de Oxford. Siendo así, si uno tuviese que definir
¿cómo medir la pobreza para un estudio? ¿De qué forma sugieres medirlo? Ya, es que es buena tu pregunta. Primero parto comentándote lo del estudio y el libro Voices of the Poor, que de hecho creo que es del banco, o sea, el banco participó porque yo lo leí en un reporte del Banco Mundial, y se ha utilizado de hecho los resultados de ese estudio, que tiene que ver cómo conceptualiza la pobreza las personas que viven en pobreza. O sea, es súper interesante ese Sí. estudio. Ha funcionado, o sea, ha servido como para crear los benchmarks de la pobreza multidimensional, ¿ya? Entonces es un estudio bien interesante, y me alegra que lo hayas leído y que te haya gustado. ¿Sí? Comparto contigo eso. Con respecto a tu segunda pregunta, Oxford, por ejemplo, no mide la pobreza multidimensional en Chile porque no tiene los datos para medirla de manera consistente con el resto de los países, porque en Chile no se hace una encuesta que se llama la DHS o DHS, que es la DHS Demographic Household Survey, ¿ya? Esa encuesta que se hace en la gran mayoría de los países no se hace en Chile, y por lo tanto Oxford no tiene las mismas variables ni la misma encuesta para medir ese índice de pobreza multidimensional de manera estándar para Chile. Ya por eso no se mide igual. Desde el punto de vista de un estudio, depende un poco cuál es el foco del estudio. ¿Ya? Si tu foco del estudio es, no sé, informar la política pública en Chile, mi sugerencia es que te bases en los indicadores de Chile, porque de esa manera, en el fondo, te alineas con la política pública y con la política de Estado, digamos, del ministerio. ¿Ya? Por otro lado, si tú quieres medir algo diferente o algo particular de tu interés, tú puedes crear tu propio MPI o tu propio índice de pobreza o de privación. ¿Ya? Y acá te voy a dar un ejemplo de un paper que trabajé con una alumna hace unos años y que estoy tratando de publicar, que es sobre pobreza mapuche. ¿Ya? Entonces ahí lo que hicimos, pobreza multidimensional mapuche en la 9ª región. Y lo que hicimos fue hacer un indicador específico, con variables específicas para ese grupo de interés. ¿Ya? Entonces hicimos 2 indicadores, uno estándar y uno específico, y vimos la diferencia de resultados cuando medíamos o cuando mirábamos la pobreza bajo estos 2 prismas. Uno que tenía que ver más con la cosmovisión mapuche, con un concepto que se llama Akume Moñen, que tiene que ver como con la vida sana, tiene un concepto bien amplio como de la buena vida, pero con muchas restricciones desde el punto de vista de los datos que teníamos. ¿Ya? Entonces, depende de cuál es el objetivo de tu estudio, es qué tipo de indicador o medición utilizaría yo, en corto. Ok, gracias. Y bueno, en esa misma línea también tengo una pregunta en relación a cómo medir la vulnerabilidad, porque igual mi interés es poder medir como el impacto del riesgo psicosocial en el desarrollo infantil de niños prematuros, ¿ya? Entonces, los niños prematuros en general se exponen igual a altas condiciones de vulnerabilidad porque, por ejemplo, muchas madres trabajadoras dejan de trabajar por temas de cuidado, ¿ya? Son niños que en general los pediatras recomiendan que no vayan a sala cuna, por los riesgos que eso implica. Entonces, de alguna manera están más expuestas. Bueno, de hecho, la pobreza en sí es un factor de riesgo para la condición de prematuridad. Y dada esa situación, toda vez también es más probable que esa familia, por situación de discapacidad del niño o por lo que te comentaba de que no pueden acceder a la sala cuna, finalmente tienen menos ingresos. Claro, ahí es interesante desde el punto de vista metodológico para dónde va la causalidad, ¿ya? O sea, ahí si uno estudiara una cosa así, tendría que ver si es que para qué lado va la causalidad. La gente pobre es más propensa a tener hijos prematuros, o la gente que tiene hijos prematuros es más propensa a ser pobre, ¿ya? Y ahí hay que pensar en modelos que puedan capturar esa causalidad de manera correcta. Desde el punto de vista de vulnerabilidad, acá yo hago un poquito de trampa porque como hablo de pobreza, asumo que todos entienden que la vulnerabilidad de la cual estoy hablando es vulnerabilidad a la pobreza.
Exactamente, sí. Claro. Y por lo tanto, para medir vulnerabilidad a la pobreza, hay varios modelos, ¿ya? A mí me gusta un modelo que desarrolló Chowdhury y unos coautores del año 2004, me parece, donde básicamente con las características de la familia y las personas, con las características observables, tú puedes predecir, con un modelo econométrico, tú puedes predecir la probabilidad de que esa persona, de que el ingreso futuro de esa persona y el ingreso predicho de esa persona esté por debajo de la pobreza. Y con ese modelo tú también puedes identificar si ese nivel de probabilidad o ese nivel de riesgo, ¿no es cierto?, viene desde un lado como de variabilidad en el ingreso, es decir, el ingreso sube y baja, ¿por qué? Porque trabaja en el mercado informal, porque no tiene educación, qué sé yo, por ciertas cosas, o por una baja capacidad de generar ingresos, ¿ya? Entonces, esas dos como fuentes de riesgo, fuentes de vulnerabilidad, tú las puedes predecir con las características observables de la familia y de los individuos. Y para eso existen varios modelos. Ese es uno. Yo diría que hay como 3 o 4 formas de medir vulnerabilidad de manera empírica, y todas tienen, por supuesto, sus cosas positivas y sus desafíos, ¿ya? Pero hay modelos para eso, y si quieres te puedo pasar después literatura al respecto. Hay un paper de Gallardo del 2015 que hace un survey de eso, que en el fondo mira todas las formas de medir vulnerabilidad a la pobreza, ¿ya? Es un paper en el Survey of Economic Research, o Survey of Economic Literature, del 2015 de Gallardo. Perfecto. Muchas gracias, Javier. Gracias. Ya, la Francisca estaba levantando la mano, así que eso. Sí, ahí sí. Hola, yo tenía una duda respecto a, ahí se me fue, sobre esta como trampa de los ingresos medios, como que yo no sé, o sea, como con esta conversación obviamente y con todas las dificultades económicas, me imagino que Chile está mucho más alejado, pero ¿cómo relacionarlo esto con la pobreza? Es como un concepto que he escuchado, pero que no lo sé en profundidad. Entonces, eso quería como saber. ¿Cómo esto se relaciona también con la pobreza? Sí, o sea, uno lo puede relacionar, son dos conceptos bien diferentes, pero en el fondo la trampa de los ingresos medios es una forma de pensar en cuáles son las dificultades comunes de los países que logran salir de estados más precarios de desarrollo, ¿sí? Es decir, ingresos bajos, países con ingresos bajos, llegan a una situación de ingreso medio, pero les cuesta salir de ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, si uno piensa en los modelos de desarrollo económico, se predice que los países, ¿no es cierto?, todos debieran converger a los países ricos. ¿Por qué? Porque vamos copiando las cosas que hacen los países ricos, etcétera, la tecnología, ¿no es cierto?, y la información fluye, y por lo tanto uno tendería a que todos los países van a crecer y van a llegar a estados de mayor bienestar, ¿ya? Eso es lo que predice teóricamente la literatura, no siempre pasa. Entonces, pero en ese sentido, perdón. Sí, entonces un país de ingresos medios es un país que logró sortear la pobreza a nivel país, ¿ya? No estamos hablando de pobreza necesariamente personas, sino que logró pasar de un ingreso per cápita, de un PIB per cápita X a un PIB per cápita 5 veces ese X, pero no se logra pegar el salto, ¿no es cierto?, a un país de ingresos altos, y en general eso está dado por capacidades institucionales, ¿ya? Entonces, la trampa del ingreso medio tiene que ver con que tú puedes hacer reformas económicas que te permiten aumentar el PIB y el PIB per cápita, pero si no haces reformas a nivel institucional, es muy posible que te quedes atrapado en esa situación de ingreso medio, donde siempre va a haber bastante gente que vive en pobreza, y no vas a poder avanzar hacia estados de desarrollo más altos, ¿ya? ¿Cómo se vincula eso a la pobreza? Bueno, los países de ingreso medio pueden tener altos niveles de pobreza y mucha desigualdad, y por lo tanto en promedio son países de ingreso medio, pero con muchos pobres, que es un poco el caso de Chile. Ojo que Chile es un país de ingresos medio altos, y un país desarrollado,
no somos país en vía de desarrollo, eso ya pasó hace rato. Sin embargo, somos un país de ingresos medios altos, que estamos bien atrapados en esa situación y no nos hemos podido pegar ese salto hacia el desarrollo absoluto, digamos, ¿ya? Claro, en ese sentido quería como preguntar, porque esta como trampa en el fondo hace que, o sea, en el fondo considera el tema más bien económico. Entonces, nuevamente, un poco, ay, Sí, en el fondo no considera como los factores individuales nuevamente. sí, lo que pasa es que, claro, es que una cosa es, acá hay dos formas de responder tu pregunta. Una es que cuando uno habla de la trampa del ingreso medio, está hablando a nivel país, ¿ya? Y estamos mirando desde de una perspectiva macroeconómica, ¿ya? De la macro, del país, es que el PIB per cápita, el PIB, lo cual no tiene mucho que ver, ni necesariamente tiene mucha concordancia con cómo se traduce ese nivel de desarrollo a nivel país a la distribución dentro del país, ¿ya? Y Chile es un ejemplo súper bueno de eso, porque Chile tiene un ingreso per cápita, ¿no es cierto?, en poder de paridad de compra súper alto, ¿ya? Y que además se ha triplicado en las últimas 2 décadas, ¿ya? Y eso ha permitido que la pobreza ha disminuido mucho, la pobreza por ingreso. Pero esto no quiere decir, cuando uno habla del PIB per cápita, que todos los chilenos tengamos un ingreso de $24.000 al año. Estamos lejos de eso. ¿Qué pasa? Que hay un 1% de la población que tiene ingresos por miles de millones de dólares, hay un 5% de la población que tiene miles de dólares, y para abajo tenéis gente que gana 450 lucas al mes. ¿Ya? Entonces, si tú sumas todo eso y lo divides en 18 millones y medio de personas, tienes un PIB per cápita de $24.000 al año. Pero por supuesto que no tienes la implicancia a nivel individual y de una distribución equitativa en el país. O sea, los índices de desigualdad en Chile, si bien han mejorado un poco, se han mantenido relativamente constantes desde los años 90 en adelante, ¿ya? Y eso también tiene que ver con lo que yo te decía antes de cambios institucionales y reformas importantes para moverte a estados de desarrollo más altos, que no necesariamente son medidos además solamente por ingreso y por PIB, sino que por libertades individuales, por acceso al poder político, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco yendo a mi primer slide de esa definición de pobreza, ¿no es cierto? Más inclusión, mayor desarrollo, que nadie quede atrás, todos esos típicos slogans que a la hora de ponerlos en práctica son súper difíciles. Muchas gracias. Javier, Sí. una pregunta desde como ciudadano. La verdad es que estos temas que tú tratas no son temas que yo trabaje ni que en verdad estudie como en profundidad, pero me llamó un poco la atención, quizás estoy equivocado al formular esta pregunta, pero quisiera hacértela porque quizás te permite desarrollar también un poco esa última idea que tuviste, que expresaste al final, en el fondo, como tus propuestas como para promover, ¿no es cierto?, el desarrollo y que de alguna forma se mejoraran los niveles de pobreza, por lo que entendí. Hay un concepto que se ha escrito básicamente, te lo digo a través de lectura de medios, en el fondo, que es un concepto que yo no conozco bien, pero entiendo que llaman como democratización del crédito, si no me equivoco mucho. Y que se hicieron varios reportajes, hubo uno de CIPER bien interesante, después Matamala escribió me acuerdo, una columna sobre esto, respecto de que en el fondo Chile es un país que no tenía que el Estado no tenía mucha deuda, porque básicamente lo que había ocurrido es que había ahorrado mucho en gasto social, porque el gasto social se había traspasado básicamente a los individuos, que tenían que invertir, ¿no es cierto?, endeudándose en salud, educación y otras áreas en el fondo donde el Estado debiera, o en otros países en el fondo, ¿no es cierto?, el Estado es el que se hace cargo. Entonces se ve que en Chile hay un vicio respecto del un uso y abuso del crédito, ¿no es cierto?, como mecanismo en el fondo de desarrollo. Y entonces me llama la atención que tú lo pongas, existiendo esta evidencia, por así decirlo, existiendo esta como de alguna forma, no sé,
problemática, ¿verdad?, asociada a eternizar en el fondo este modelo económico, ¿no es cierto?, que de alguna forma está muy centrado en el individuo y no en la sociedad. ¿Por qué o bajo qué mecanismo en el fondo diferencial tú propones que entregar crédito a las personas podría ayudarles a salir de Súper. la pobreza? No sé si mi pregunta está bien hecha, pero... Sí. No. Tiene dos partes tu pregunta. La primera, que es la más fácil, es que cuando yo hablo de un Earned Income Tax Credit, no es un crédito como te lo estás imaginando, no es un préstamo. Perfecto. Es un crédito, es como cuando, no sé si es tu caso, pero el mío en particular, cuando yo voy a pagar impuestos a fin de año, o en abril, ¿ya? Yo tengo un crédito impositivo por tener una deuda hipotecaria, ¿ya? Entonces eso es un crédito, quiere decir que yo pago menos impuestos. ¿Por qué? Porque tengo un beneficio tributario, es un beneficio tributario, ¿ya? Y el Earned Income Tax Credit lo que es que te dice que si tú ganas, te invento, 12 millones de pesos en el año, desde el mercado formal, el gobierno, cuando tú vas a declarar impuestos, te dice, mire, usted declaró y pagó, no sé, 1 millón de pesos en impuestos, y usted tenía un crédito de 800 lucas. Entonces yo a usted le regalo 800 lucas. Es un bono directo. Perfecto. ¿Ya? Es un subsidio directo, pero que está relacionado al trabajo formal. ¿Ya? Claro, Entonces, no es un préstamo en el fondo. Gracias. No tiene nada que ver con un préstamo. No es un crédito, es un tax credit, es una cuenta de crédito al impuesto, ¿no? Pero no tiene nada que ver con un préstamo, ¿ya? Y ahora, yendo un poco más como yo creo, a la médula de tu pregunta, y que lata que no lo puse porque tengo los slides de los niveles de endeudamiento en Chile, lo saqué, pero lo presenté, como te digo, hace unos meses en esta presentación de la escuela, y eso es bien impresionante, ¿ya? O sea, los niveles de sobreendeudamiento de la familia en Chile es heavy, ¿ya? Y ese es otro riesgo en el cual nos estamos viendo enfrentados, es que mucha gente no va a poder pagar esos créditos y va a haber un default, ¿ya? O se van a ver completamente estrangulados y van a terminar pagando 20 veces lo que debieran pagar, ¿ya? Entonces, ahí yo estoy completamente contigo, no sé si con Matamala y con CIPER, digamos, pero sí con que acá hay un tema con el crédito que yo creo que se ha ido de las manos. El crédito o los préstamos, desde un punto de vista económico, no es algo malo, ¿ya? Te permite justamente lidiar con shocks o efectivamente tener acceso a consumo, ¿no es cierto?, a mayores niveles de bienestar, porque puedes consumir algo y pagarlo en cuota, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Una de las típicas críticas más del lado de la izquierda, ¿no es cierto?, es que los bancos son usureros, que las tasas son súper altas, que la gente termina pagando 1000 veces lo que... ¿ya? Y eso es una crítica digna de ser estudiada, digamos, y digna de mirar los otros países, y ahí yo no tengo mucho que decir porque no es algo que yo lo he estudiado mucho. Lo que sí te puedo decir es que en Chile hay poca competencia, ya en general, en todas cosas. Por lo tanto, no me parece que efectivamente, si alguien estudia esto, se encuentre que acá las tasas de interés sean un poco más altas de lo que debieran ser, ¿ya? Pero de nuevo, yo no lo estudio. Habiendo esas altas tasas de endeudamiento, hay una cosa importante a pensar, es que Chile, desde ya varias décadas, tiene políticas habitacionales asociadas a la compra de la vivienda, y por lo tanto, gran parte de ese nivel de endeudamiento de las familias tiene que ver con la deuda hipotecaria, ¿ya? Entonces, del 100% de la deuda que hay en mi hogar, por ejemplo, bueno, el 95% es la deuda hipotecaria, y el resto será la tarjeta de crédito, a veces DIN, no tengo idea, la del Jumbo, la del Líder, ¿ya? Pero en general, más del 50% de la deuda de las familias tiene que ver con la deuda hipotecaria. Y si uno piensa, eso no es necesariamente algo malo, porque efectivamente la gente es dueña de su casa.
A diferencia de, por ejemplo, países como Estados Unidos, que no han promovido, desde el punto de vista de política pública, la compra, sino que tienen subsidios al arriendo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se ha promovido más, por ese lado, la asistencia para la vivienda. En Chile, el subsidio habitacional, piensa de nuevo, desde los años 80 en adelante, la libreta para la casa, ¿no es cierto? Todo este cuento, y eso significa tomar una deuda, pero es una deuda que no te la estáis comiendo. Entonces, es muy distinto, cuando uno hace un análisis de los niveles de endeudamiento de las familias chilenas, es muy distinto pensar en la deuda que tiene que ver con una casa, en la deuda que tiene que ver por ejemplo, con una inversión productiva, a la deuda que efectivamente, como tú bien dijiste, te la estás comiendo. O sea, para mí, lo que es grave es la gente que se endeuda en el supermercado para la compra mensual o para la compra semanal. Eso a mí me parece aberrante, porque quiere decir que ahí estamos en un problema. Por otro lado, si tú me decís, bueno, pero hay gente que tuvo un shock, ¿no es cierto?, se quedó desempleada, puede comer con eso, ¿no es cierto?, el mes, al otro mes encuentra su nuevo empleo y lo paga, no hay mucho problema. ¿Te fijas? Al contrario, es una súper buena herramienta para lidiar con un shock. El problema, de nuevo, está en que si esa deuda se te multiplica por mucho por las tasas de interés, o bien le estás entregando capacidad de deuda a gente que no tiene la capacidad de pagarla, entonces ahí sí tenemos un problema grave. ¿Ya? Entonces, es un tema fascinante, pero digno de ser estudiado súper a detalle, porque si no uno se queda en lo, ¿cómo se llama?, en la bajada y en los titulares de la prensa, o en, Claro. ¿cachai? Que es fácil desinformarse. Sí, sí. ¿Ya? Pero como te digo, una pregunta... Súper bueno, sí. Súper buena. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Que tiene que ver con el concepto, volver como al inicio, cuando tú hablas de la noción de pobreza, ¿no? Y amplía la noción netamente basada en el ingreso al tema de la exclusión y como la falta de elecciones y oportunidades, que me quedé con esa idea. Yo habiendo trabajado muchos años en ambientes muy deprivados, una característica central que tiene la pobreza tiene que ver, creo que no sé si lo capta bien la noción de elecciones y oportunidades, tiene que ver con la impredictibilidad de la vida cotidiana. O sea, que cada día, tú de un día para otro, tu vida puede cambiar dramáticamente en función de lo que te vaya pasando. No hay una capacidad de trazar tu trayectoria, sino que vas como al vaivén de lo que te acontece. ¿Sí? De alguna manera esa idea queda captada en esta noción como más amplia de la pobreza, de alguna manera. No, yo te diría que eso queda más capturado en los estudios y en esta idea de medir vulnerabilidad. Okay. Justamente ese es el concepto. El concepto de vulnerabilidad tiene que ver con tu exposición al riesgo, que es exactamente lo que tú dijiste en otras palabras, ¿no es cierto? Es como estar a la merced del vaivén de la vida, ¿sí? Y por lo tanto uno podría decir que la vulnerabilidad, en tus palabras, es el nivel de exposición que tengo a esos vaivenes y más la capacidad o incapacidad de lidiar con esos vaivenes. ¿Ya? Porque tú puedes tener muchos vaivenes en la vida, pero tener capacidad de lidiar con ellos, es decir, tener estos, como te digo, estos coping mechanisms, estos mecanismos de ajuste, ¿ya? O mecanismos y esos mecanismos, ojo, porque yo estoy diciendo, tú puedes tenerlos. Efectivamente, uno puede pensar en cómo lograr que la gente adquiera esos mecanismos, y lo otro que esos mecanismos sean la política pública. Fíjate que la política pública se encargue de que las personas que son sujetas a esos vaivenes de la vida, cuando les toca estar abajo, tú los ayudas. El gobierno directamente, el Estado directamente, te dice, ¿no es cierto? ¿Estás desempleado? Entonces acá hay un subsidio al desempleo, ¿no es cierto? Pero este subsidio al desempleo está bien diseñado. Y aquí uno puede pensar justamente en lo que se habla mucho en los estados de bienestar, en lo que hacen, ¿no es cierto?, los países nórdicos, que nos encanta comparar, ¿no? Pero también todo eso es digno de estudiarse porque va mucho más allá de lo que sale como digo, en los titulares.
y estas cosas están bien ordenadas justamente, bien diseñadas estas políticas públicas justamente para entregarte esas posibilidades de lidiar con estos shocks, pero al mismo tiempo no generarte dependencia con el Estado, que es algo Correcto. que es súper preocupante también, ¿ya? Entonces no está en ninguno de los dos polos, entonces hay que apuntar a la mitad. Es como que te tiran un salvavidas en el minuto, digamos. Claro, claro. ¿Mm? Ok, y la otra cosa que me llamó la atención respecto al indicador multidimensional de la pobreza, que yo no lo conocía, es que los indicadores de salud que ocupa, Chile en general está bastante bien. Bueno, ahora Sí. con el tema de lo que decías tú de la FAO, la proyección de falta de comida, puede que bajemos un poco, pero respecto a problemas de malnutrición infantil, efectivamente Chile tiene súper buenos indicadores, y también respecto a mortalidad infantil, muy buenos indicadores, y también con unas altas tasas de uso de, ¿cómo se llama? No parto natural, sino que el exceso de uso de las cesáreas, ¿no? Hay mucho aumento en el uso de la cesárea para evitar mortalidad infantil. Pero nuestros problemas de salud pública van por la malnutrición en exceso y las enfermedades crónicas cardiovasculares y todas las enfermedades digamos, adultos asociadas a la malnutrición y a la falta de ejercicio. O sea, nuestros problemas de salud van por otro lado. Y siento que, si bien rescato la idea de la idea de que el indicador nos permita tener una mirada más amplia, no sé cuál es la realidad de otros países como Chile respecto a ciertos indicadores, porque por ejemplo siento que para África, algunos países de Asia posiblemente, en los temas de mortalidad infantil y nutrición siguen siendo un problema súper relevante, pero no sé cómo, digamos, Sí. si estos indicadores de alguna manera, yo entiendo que permiten comparar distintos países, por lo tanto no se adecúan tanto a la realidad, pero si quisiéramos tener algo más cercano a nuestra realidad, por lo menos en los temas de salud, los indicadores tendríamos que pensar en cambiarlos. De hecho, las tasas de diabetes, hipertensión en el nivel socioeconómico bajo son altísimas. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Varias cosas importantes de lo que dijiste. El MPI que les mostré de Chile, el que tenía los colores, ¿ya? No sé si... Este está hecho para Chile, ¿ya? Okay. Entonces aquí yo tomo, esto no es para compararlo con otros países, esto está hecho para Chile, solamente para comparar a Chile a través del tiempo, ¿ya? Okay, Entonces, vale. yo estoy súper de acuerdo contigo, y no solamente acá, sino que la nutrición de niños y niñas, ¿no es cierto?, en Chile es algo que vaya a encontrar muy pocos hogares que estén privados ahí. Lo mismo, ¿no es cierto?, muchas veces en estos otros indicadores puedes tener más privación, pero tampoco tan alto. En escolaridad y en asistencia puedes tener problemas, pero en escolaridad en general tú tienes que toda la población, o gran parte de la población en edad escolar está yendo al colegio, está matriculada, ¿ya? Y por lo tanto ahí también son indicadores que en el fondo no están midiendo mucha privación, ¿ya? Y uno podría ponerle líneas de pobreza más altas o umbrales más altos. Ahí yo estoy súper de acuerdo contigo, y uno en temas de salud podría agregar obesidad infantil, por ejemplo, que no necesariamente está acá. Y por supuesto lo que tiene que ver con las enfermedades crónicas de los adultos y cómo son tratadas, ¿ya? Entonces sí, acá uno podría criticar estas cosas y poner niveles más altos de líneas de pobreza más exigentes. Pero imagínate una cosa, ojo que también esto todo detrás de esto, que eso no lo comenté, otro paper que tengo de aquí, todo esto es súper político. ¿Cómo seteas tú la línea de pobreza? ¿Cómo seteas tú el umbral? Porque además tú construyes esto, en el ministerio te hablo, o donde sea, lo construyen, sacan los números y dicen, chuta, no, esto es muy alto, muy bajo, ¿cómo lo ajustamos? ¿Sí? Entonces finalmente queda algo que refleja que hay un tercio de la población que vive en pobreza multidimensional. Entonces si tú lo pones más exigente, te vas a encontrar que ya no es un tercio, es la mitad. Y si la mitad de la población, que así, ¿cachai? ¿Y cómo le presentas
cómo le presentáis eso a la población? Particularmente Sí. cuando estamos hablando de indicadores que son difíciles de mover, como la diabetes, el estrés, eso no lo va a mover en un gobierno. No. No, Entonces, y la pregunta viene, y creo que es súper bueno tu comentario, pero efectivamente, claro, con este índice del 25%, pero efectivamente la tasa en Chile, y la pandemia lo ha dejado como súper en claro, que el nivel de desigualdad a nivel local ha mostrado que efectivamente, si bien Chile puede tener no me acuerdo si era un 8% o un 3% de pobreza extrema, la gente está, la pobreza es bastante más de la que los números dicen, ¿no? Y la pobreza, y si a esto le agregamos la gente que está en condiciones, como digo yo, impredecibles, o como tú le decías, de vulnerabilidad, la pandemia viene a quebrar su equilibrio precario, hacerlos caer en picada, digamos, a los ingresos bajos, que ya uno se pregunta cómo se las arreglan para sobrevivir cotidianamente, porque yo me hago esa pregunta, ¿cómo te las arreglas para vivir con los ingresos? Y en las clases medias, media baja, que están claramente destinados a bajar de escalón, digamos, habiendo pérdida de ingresos, que es lo que les permite mantener una situación vital más o menos ahí navegando. Lo veo como complicado. Mi percepción, apenas partió la pandemia, me duró un día el susto por el virus, y al día siguiente ya estaba preocupado por la crisis económica que se venía, digamos. No, Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. chicos, ya en honor a la hora, vamos a tener que cerrar. Javier, en nombre del doctorado en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología, sinceramente agradezco tu presentación, que además de informativa e interesante, fue muy entretenida, la verdad. Así que muy contento de haberte tenido. Espero que ya más adelante nos podamos conocer en persona y tener tu información y tus conocimientos, ¿no es cierto?, en otros contextos, para poder también tener algún link, ¿no es cierto?, con las cosas que tú estás haciendo, y poder de alguna forma colaborar y, qué sé yo, mantener una relación académica de más largo plazo, porque sería súper interesante para nosotros poder desarrollar esa área en el fondo en nuestro quehacer científico también. Súper. Oye, yo de verdad agradezco mucho la invitación, a Daniela en particular, y a todos ustedes en general. Muchas gracias a los que participaron. Para mí también fue un agrado la conversación, y me alegra mucho que les haya parecido interesante, y cuando quieran organizamos más reuniones de estas. Así que muchas gracias. Yo también quería agradecer y contar también que Javier es, no sé si de los pocos, pero de los que me ha tocado a mí, economista, que realmente también se interesa por los mecanismos de cómo finalmente la pobreza llega a afectar el desarrollo de los niños, de la familia, de las personas en sus distintos dominios. Y ojalá que ahora sí nos salga algo de hacer juntos, porque hemos intentado varias cosas por ahí, pero la vida se come, así que te agradezco mucho, y qué bueno que ya hicimos el primer contacto oficial. Súper. Súper, Gracias. muy bien. Gracias a todos los participantes. Quedaron algunas preguntas en el tintero, pero tal vez ahí las puedes leer en los chats para ver también lo que estaban pensando nuestros invitados.